ampliando, ¿sí? Así que, bueno, sin más vamos a estar orando y dar comienzo a esta materia en esta tarde. Amado Señor, agradecido estamos por tu fidelidad, por tu dulce bondad y misericordia, Señor, que día a día nos sostienes y nos trae la claridad necesaria para saber que estamos en un camino verdadero, que nos lleva a comprender tus principios eternos, y Padre, la solidez de tu palabra, Señor, hace que tengamos esa confianza plena, y aún también el saber que estamos sellados con la zarra del Espíritu. Bendito Dios, gracias te damos. Gracias por todo bien recibido, y porque, Padre, en esta confianza queremos seguir creciendo, ahondando en tus verdades y profundizando, Señor, en todos tus caminos. Dios mío, gracias por todo bien recibido de tu mano, la salvación, el perdón de nuestros pecados y por la verdadera libertad que tú nos das en Cristo Jesús. En el nombre, Padre de Jesús, te pedimos que nos acompañe en esta lección de esta noche. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Avanzamos. Yo pasé anticipadamente el material para que ustedes podamos agilizar, porque como ya les dije anteriormente, es mucho el material que tenemos para compartir acerca de sectas y religiones, y bueno, tratamos de no dejar nada al azar, sino más bien poder así complementar algunos detalles importantes, no todos, porque inclusive hay más. Y esto lo dejo también al criterio de la investigación de cada uno de ustedes, para que puedan tener una simple tarea de tener una investigación propia al respecto, ¿sí? Entonces, mormonismo. En esta tarde entramos en esta secta, nombre que se les dan justamente a los mormones, también considerada como la iglesia de los santos de los últimos tiempos, la iglesia reorganizada de los santos de los últimos tiempos. Saben, a los mormones no les gusta que se los llamen mormones, pero también tienen varios nombres que los identifican como el movimiento de los santos de los últimos días. Es un movimiento religioso que está conformado con diferentes grupos de iglesias que trazan su origen hasta la llamada Iglesia de Cristo, fundada justamente por su fundador, que es Joseph Smith, en los años 1830. Y las principales denominaciones del movimiento son la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también como conocida como la SUD, ¿no? Santos de los Últimos Días. La Iglesia tiene un corte totalmente fundamentalista y se consideran ellos la comunidad de Cristo, la Iglesia de Cristo, o sea, la Iglesia de Cristo también bichertonita. Es un conjunto de iglesias, ¿no? Que, saben, queridos, que ellos aproximadamente consideran que tienen más de 16 millones de miembros en el mundo entero. Y el 98% pertenece a la Iglesia Jesucristo de los Últimos Santos de los últimos días. Y lo que nos interesa ver en esta doctrina sectaria es que tienen varias cuestiones que difieren totalmente de lo que es la vida cristiana. Y por eso tomamos este tiempo, ¿no? Una de las teologías predominantes de los mormones es, ellos entienden y quieren dar a conocer que ellos son la restauración de la iglesia primitiva. Entonces, restauración de la iglesia
cristiana primitiva, pero con revelaciones que son exclusivas y adicionales. Ahora, una minoría de los fieles del movimiento de los santos de los últimos tiempos, tales como los miembros de la comunidad de Cristo, así se menciona, ¿no? La comunidad de Cristo, han sido muchos de ellos influenciados por la teología protestante. Y mantienen ciertas prácticas y ciertas creencias que son distintivas, ¿no? Como la creencia de la revelación continua en un canon abierto de las escrituras y por sobre todo la tarea más importante que tienen ellas es la construcción de templos. ¿Alguna vez quizás te hayas preguntado cómo es posible que ellos colocan templos, los mormones, en diferentes lugares, ¿no? Y templos que son de mucho dinero? A nosotros los cristianos nos cuesta horrores hacer un templo, un templo físico. Ellos en cualquier lugar colocan un templo y compran una fracción. En Salta, a donde estamos pastoreando, allí han hecho un tremendo templo, lujoso, con de estacionamiento, parquización. Y bueno, eso tiene que ver con el poder adquisitivo, de la cual vamos a estar viendo, lamentablemente de muchos años, estamos hablando del año 1870 en adelante, cuando comienza, ¿no? esta secta, que ellos se consideran cristianos, pero no lo son. Entonces, ahora, ¿por qué decimos, no? Porque bien hablábamos acerca de que ellos sostienen que tienen un principio de una creencia de la revelación continua, un canon abierto. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, ya entendemos que el canon bíblico está cerrado. Entonces ellos dicen, no, la revelación todavía está abierta y por lo tanto tenemos nuevas revelaciones. Ahora, sigamos, por favor, en adelante. Ellos creen que siendo los últimos santos de los últimos días, ¿saben? Ellos apoyan la sucesión lineal del liderazgo que desciende justamente de quien dio origen, o sea, Joseph Smith, y la más controversia de la Iglesia fundamentalista de Jesucristo de los últimos días, defiende justamente la práctica de la poligamia. La poligamia. Ahora, sucesores del liderazgo, y también ahora le agregamos lo que sostienen la práctica de la poligamia. Queda hablar acerca del libro mormón, ¿no? Ellos, aparte de la Biblia, tienen el libro considerado el libro mormón. Estas iglesias justamente se caracterizan por practicar y haber practicado ciertas doctrinas particulares ajenas a las demás denominaciones cristianas, como dijimos, la poligamia, el matrimonio celestial, pero escuchen esto, hermanos, aún también incluyen el bautismo de los muertos, el bautismo por los muertos. Entonces, la base de su doctrina constituye principalmente en la base del libro mormón y en segundo plano, la Biblia. Pero tienen otros libros, y entre ellos tienen un libro que se llama Doctrina y Convenios. Otros textos, como el libro de Abraham o la traducción de la Biblia de Joseph Smith, tienen aceptación mixta dentro del movimiento, siendo aceptados como escritura sagrada por algunas iglesias y rechazadas por otras. Lo que podemos sí notar hasta aquí es que dentro de su propia denominación tienen también diversidad
de conceptos, algunos aceptadas por algunas iglesias, otras no. Entonces, el mormonismo es la tradición religiosa y la teología del movimiento de los santos de los últimos días, del cristianismo restauracionista, como bien decimos, ¿no? Iniciado por Joseph Smith. Esto sucedió en Nueva York en los años 1820, 1830, y como rótulo, el mormonismo se ha aplicado a varios aspectos del movimiento de los santos de los últimos días. Si bien recientemente la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha presionado para ciertamente distanciarse de esta etiqueta, ¿no? Entonces, vemos que quieren separar entre ellos, y una característica prominente de la teología mormona, justamente, es el libro Mormón, que se describe a sí mismo como una crónica. Escuchen esto, porque es importante ver qué dice, ¿no? ¿De dónde nace? Es una crónica, este libro, dicen, de los antiguos indígenas de las Américas y su trato con Dios, ¿no? Es entonces un libro de crónicas que ha sido resumido, y por lo tanto la teología mormona incluye también creencias cristianas mayoritarias con ciertas modificaciones derivadas de la creencia en las revelaciones a Smith y otros líderes religiosos, ¿no? Entonces, incluye el uso de la creencia en la Biblia y otros textos religiosos, incluyendo doctrinas y convenios, y un libro muy conocido que presentan ellos es La Perla del Gran Precio. La Perla del Gran Precio. Y el mormonismo incluye también doctrinas significativas sobre lo que ellos consideran el matrimonio eterno, la progresión eterna, como dijimos, el bautismo por los muertos, la pureza sexual, la salud, no especificada ciertamente en la palabra sabiduría, el ayuno y la observancia del día domingo. Pero la teología que ellos utilizan en sí no es uniforme, ya que al menos en el 1831, sobre todo después de la muerte de Joseph Smith, varios grupos se separaron de la iglesia que Smith fundó, y aparte de esas diferencias, ¿no? Sobre el liderazgo, comenzaron a colocar diferentes posturas en cuanto a la poligamia, y saben, la iglesia mormona, a partir de esta fecha, ellos comenzaron a colocar prohibiciones con una idea, ¿no? No aceptar el trinitarismo, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por supuesto la iglesia mormona no afirma esto, porque ellos sostienen en su teología que difieren entre sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver más adelante de lo que estamos hablando. Ahora, en la historia que nos compete saber, los orígenes del mormonismo se remontan ciertamente, como dije, en el año 1830, en Nueva York, donde Smith funda la Iglesia de Cristo con el objetivo inicial que él tenía en mente de crear un nuevo orden, una nueva Jerusalén en Nueva York, a la que él la llama Sion, el lugar de Dios, ¿no? Entonces, según Smith, en el año 1820, en la localidad de Palmira, ubicada aproximadamente a unos 80 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York, miren esto, escuchen, hermanos, por favor. Dice que Dios
y Jesucristo se le aparecieron a él para decirle que desaprobaba y consideraba como falsos todos los credos de la iglesia existente hasta el momento. Entonces se le aparece de una forma, y este supuesto acontecimiento se lo conoce como la primera visión que tienen Joseph Smith, ¿no? Entonces, un 21 de septiembre del año 1823, recibe esta primera visión diciendo que todos los credos de las iglesias existentes quedaban afuera. Ahora, tiene una segunda visión. Y en esta segunda visión, esta vez le aparece un ángel. El ángel tenía nombre, se llamaba Moroni, el cual dice que le indica que sobre una colina cerca de Palmira iba a encontrar enterrado manuscritos que eran 2 planchas de oro, las cuales serían un compendio de profetas pertenecientes a la América antigua. Tales escritos, supuestamente redactados en un idioma llamado egipcio reformado, fueron supuestamente traducidos por Smith gracias a unas piedras vivientes denominadas el Urín y el Tumín. Este libro, titulado el Libro Mormón, y según el cual Jesucristo habría visitado América después de su resurrección, constituye uno de los textos canónicos del movimiento mormón. Ahora, miremos esto. En esta segunda visión que tiene, se le aparece un ángel, Moroni, ¿no? Le dice el lugar donde encuentran estas placas de oro, ¿no? Y dice que supuestamente él lo pudo traducir y que eran de un texto antiguo que provenía de un texto egipcio antiguo y por lo tanto lo toman como canónico. Ahora, entre 1832 y en el año 1842, Smith escribió por lo menos 4 relatos acerca de la primera visión. Y estos relatos son similares en muchos aspectos, pero difieren en su énfasis como algunos detalles, porque el relato de 1838 fue publicado en el libro Perla del Gran Precio, y otros libros que él transcribió y pudo bajar, ¿no?, en referencia a la iglesia. Pero a todo esto, vemos una falta totalmente ética y fuera del concepto del canon bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña, dice, aun cuando un ángel mismo del cielo descendiera, no lo escuche. Entonces, vemos que es contradictorio, pero ellos toman esto como un acto de inspiración de las escrituras que ellos tienen como canónicas. Ahora, lo que tenemos que ver que hubo muchas migraciones y luchas entre esta doctrina sectaria, porque, bueno, si bien ellos estaban asentados en Missouri, allí ellos tenían sus cuarteles originarios donde comenzaron a formar gente, ¿no? Pero, ¿saben? En ese periodo de tiempo, en los años 1831, los expulsaron del lugar de Missouri. La gente no quería que se coloquen allí estos campamentos mormones, y ellos hicieron el imposible para recuperar esas tierras, hasta tener batallas y luchas entre ellos, ¿no?, allí en Estados Unidos, y de esa manera lograron ganar el territorio y comenzaron a expandirse de una forma muy abrupta, ¿no? Pero
entre esas cuestiones se sabe que el desarrollo de Joseph Smith y todo el funcionamiento mormón en el año 1838, luego de un escándalo económico que provocó diversas desafecciones por el cual Smith tuvo que enfrentar muchas demandas por enriquecimiento indebido. Y saben, se sabe que aún hasta tenía una entidad de un banco que era ilegal. Y Smith reagrupó el resto de sus seguidores en un asentamiento denominado Far West, en Missouri, donde las tensiones con los antiguos colonos escalaron hasta llegar hasta conflictos que eran violentos. Ahora, vemos entre toda esta cuestión que ellos son poderosos. Algunos investigadores dicen que ellos tienen en sus bibliotecas, las bibliotecas más importantes del mundo entero. Aún científicos van en busca de las informaciones en los lugares de los mormones. Y han logrado establecer miles y miles de iglesias por doquier, influenciando y sosteniendo con sus respectivos misioneros, que vamos a ver más adelante, a millones y millones de personas. Entonces, esto fue realmente un reguedero de personas misioneras en el mundo, pero en sus falsas enseñanzas, que vamos a ir estudiando de a poquito, siguen engañando a miles y miles de personas. Ejemplo, ¿no? Ellos comenzaron a crecer, por supuesto, y hacían mucho de proselitismo a través de los misioneros mormones. Usted los va a ver de dos en todo lugar. Algunos van en bicicleta, otros van a pie, vestidos siempre y reconocidos como personas que parecerían personas de bien. Muchos de ellos trabajan en un evangelio de obras, porque hemos conocido de casos de personas que le levantan una casa, van y le revocan una pared, le pintan la casa. A ver, ¿qué necesidad tiene usted? Vienen y le acomodan todo lo que usted no puede acomodar, y por supuesto, esa es una función, algo que llevan adelante para ganar adeptos, ¿no? Ahora, saben, entre las muchas doctrinas que ellos tienen, hablamos acerca de la poligamia, pero también ellos establecen muchos actos ceremoniales, y uno de ellos es que ellos dicen que pueden llegar a convertirse como dioses, ¿sí? Es un concepto doctrinal. Entonces, estas doctrinas heréticas y fuera de sustento bíblico realmente son para confrontar, ¿sí? La doctrina de la poligamia, ¿no?, que fue impulsada por Smith, esto tuvo una formación pública en los años 1852, y después de 10 años ellos comenzaron a promulgar en Estados Unidos diversas leyes en contra de esta práctica, ¿no? En 1885 el estado de Idaho lo prohibió, de una decisión ratificada por el Tribunal Supremo, ¿no?, de Estados Unidos en el año 1890, y de este modo los mormones perdieron su derecho a voto. Posteriormente, algunas iglesias mormonas, como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, abandonaron oficialmente la poligamia, mientras que otras, como la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, todavía la practican la poligamia. Increíble, ¿verdad? Ahora, creencias. La designación de miembros como santos.
los santos de los últimos días exactamente pareciera una tradición protestante. Y en el Nuevo Testamento, santos son todos aquellos que han entrado en el pacto cristiano del bautismo. Ahora, el calificativo de los últimos días que ellos utilizan se refiere justamente a la doctrina de que los miembros están viviendo los últimos días antes de la segunda venida de Cristo y se utiliza para distinguir los miembros de la iglesia que se considera a sí mismo como la restauración de la antigua iglesia cristiana. Por lo tanto, los miembros son llamados a menudo santos de los últimos días, y entre ellos santos. Ahora, ¿qué hablan acerca de este concepto restauracionista, ¿no? El movimiento de los santos de los últimos días se autoclasifica dentro del cristianismo, pero como una dispensación restaurada distinta. Los santos de los últimos días sostiene que una gran apostasía comenzó en el cristianismo y no mucho después de la ascensión de Jesús, marcada ciertamente por la corrupción de la doctrina cristiana, por falsas filosofías griegas y otras, y la división de los fieles de diferentes grupos ideológicos. Además, los santos de los últimos días afirman que el martirio apostólico condujo a una pérdida de autoridad sacerdotal para administrar la iglesia y su ordenanza. Ahora, basándonos en la teología que llevan adelante, la mayoría de los miembros de la iglesia de los santos de los últimos días se adhieren al mormonismo, una teología basada en la enseñanza posterior a Joseph Smith. Fue desarrollada por John y otros que afirmaron ser sucesores de Smith. Y el término mormón proviene justamente del libro Mormón, y la mayoría de estos seguidores se refieren a sí mismos como santos de los últimos días o mormones. Ahora, los mormones consideran la Biblia como sagrada escritura, pero ellos han adoptado otras escrituras adicionales. Como dijimos, los mormones no solo practican el bautismo y celebran la Eucaristía, sino que también participan en rituales que son totalmente religiosos y que no se practican en el cristianismo tradicional. Aunque las distintas ramas del cristianismo tienen diversos puntos de vista sobre la naturaleza de la salvación, la perspectiva mormona es totalmente, podríamos decir, distinta. Ahora, los mormones, ellos no aceptan el bautismo fuera del mormonismo. O sea, si uno está bautizado en otra denominación, no te van a aceptar en su comunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque los mormones, por supuesto, ellos hacen directamente proselitismo dirigido a personas que pertenecen de una forma real o nominalmente a la tradición cristiana, y algunos cristianos, especialmente los evangélicos, hacen proselitismo hacia los mormones. Ahora, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, ellos tienen un programa misionero y que forman formal continuamente con casi 70.000 misioneros, con 15 centros de formación, 407 misiones en todo el mundo, un punto de vista considerado académico muy elevado, que es prominente en el mormonismo y es una forma de cristianismo, pero es muy diferente al cristianismo tradicional. ¿Por qué? El cristianismo fundamental o fundamentalista está basado en las raíces del judaísmo.
pero esta religión es totalmente opuesta y distinta, ¿no? Entonces, el mormonismo no se caracteriza a sí mismo como una religión protestante, ya que Smith, él enseñó que había recibido revelación directamente de Cristo para restaurar su iglesia original. Y los mormones, ellos creen que Dios, a través de Smith y de sus sucesores, restauró estas verdades y aclaraciones doctrinales e iniciando una nueva dispensación celestial, restauró la iglesia original y el cristianismo enseñado por Jesús. Por ejemplo, Smith rechazó la doctrina nicena, o sea, del simpodio de Nicena, ¿no? Donde se reunieron y hablaron acerca de la Trinidad. Él lo rechazó rotundamente porque como no lo toma como tal, como un solo cuerpo y una sustancia sin cuerpo, partes o pasiones. Y en lugar, él enseñaba que la divinidad incluía a Dios, el Padre Eterno, también conocido como Elohim, y a su unigénito en la carne, Jesucristo, y también conocido como Jehová, el Salvador, el Redentor del mundo y el Espíritu Santo, un personaje individual, un espíritu cuya influencia puede sentirse en muchos lugares a la misma vez. Entonces, rechazaba totalmente el concepto de Nicea en cuanto a la Trinidad, y Smith también enseñaba que la enseñanza de todos los humanos es en una forma coeterna con Dios y que los humanos, como descendientes espirituales de Dios Padre, tenemos el potencial de llegar a ser como Dios. Una doctrina que está también muy de moda en cuanto a la nueva era, acuña también, pero esto, como podemos ver, no es desde ahora, sino que viene de muchísimos años. Entonces, vemos estas cuestiones, pero yo quiero introducirme en esta tarde, habiendo hecho un recuento rápido, histórico, de cómo inician los mormones, cómo y qué dicen sus doctrinas. Allí en el material que yo le pasé, está, por supuesto, resumido, y vamos a correr un ratito sobre esto porque quiero avanzar también en esta materia. ¿Qué dicen acerca de Dios? Los mormones dicen, escuchen, dice, el Adán, el primer hombre creado, es nuestro Padre y nuestro Dios. Él es único Dios con quien nosotros tratamos. ¡Wow! Esto lo dijo Young, el sucesor de Smith. Entonces dice, Adán es nuestro Padre y nuestro Dios, el único Dios con quien nosotros tratamos. Pero Joseph Smith, también él había acentuado esta doctrina diciendo, no hay otro Dios en el cielo, sino ese Dios con carne y hueso. Esto es lo que decía Smith. No hay otro Dios en el cielo, sino ese Dios con carne y hueso. Ahora, ¿qué decimos nosotros los cristianos, los hijos de Dios, ¿no? ¿Cómo podemos refutar esta falsa enseñanza y a dónde lo debemos, hasta a qué punto tenemos que llevar esta refutación? En el libro de San Juan, en el capítulo 4, versículo 24, dice así, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, si ellos sostienen que solamente Dios, no hay otro Dios en el cielo, sino que aquel que es Dios carne y hueso, ¿cómo refutan San Juan 4:24? Nosotros decimos, Dios es espíritu, y los que le adoramos debemos adorarle a Él, no es nosotros creación, carne y hueso,
Debemos adorarle al Padre en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoremos. Ahora, Jesús, también tomando en su humanidad, ¿no? En Lucas capítulo 24, hay que hacerles comprender que él tomó forma de hombre, ¿no? Lucas capítulo 24, versículo 39 dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, en esa acción, en ese momento, ¿no? Jesús se manifiesta a sus discípulos y le dicen, miren, soy carne y hueso y estoy entre ustedes, ¿no? Para que ustedes constaten, ¿no? Ahora, en Génesis capítulo 2, versículo 7, Génesis 2, 7, mire lo que dice. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Si Adán, como dicen ellos, es Padre y Dios, ¿quién lo creó a Adán? Aquí dice el texto bíblico de Génesis 2:7, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Hubo un creador, un formador, y ese es Dios, ¿no? Ese es Dios. Entonces cae por tierra esta doctrina que Adán es nuestro Padre y nuestro Dios y el único Dios con quien nosotros tratamos, como decía John. Ahora, Dios es espíritu, sin cuerpo. Queda claro esto, hermano, hay que estar en claro en nosotros esto de determinar. Dios es espíritu, sin cuerpo, creador de Adán. Tanto su espíritu como el cuerpo, como su cuerpo, fue colocado por Dios el creador. ¿Puede Adán ser el Padre y Dios? ¿Entienden? Entonces, queda dado por tierra que no corresponde esta teología que ellos utilizan. Pero bueno, avancemos. Otra doctrina, ¿qué dicen acerca de Jesucristo? Ellos dicen, el Padre lo había engendrado en su propia imagen, a su propia imagen. No fue engendrado por el Espíritu Santo. Y dicen, ¿y quién es el Padre? Y ahí nuevamente vuelven a Adán, ¿no? Dice, el Padre fue el primero de la familia humana. Entonces, lo que podemos distinguir, y apelo a su conciencia de estudiante, ¿no? Es que es una doctrina raciopensante, ¿no? ¿Quién fue el primero? Bueno, Adán. Y por lo tanto, él debe ser el formador de todas las familias que existen sobre la tierra y por lo tanto Adán es Dios. Qué fácil resolver una teología así, ¿no? Del conocimiento de Dios, pero sin embargo ellos dicen, ¿quién es el Padre? El primero de la familia humana. Esto también lo dijo John. Ahora, ¿cómo refutamos esta teología acerca de Jesucristo, ¿no? Y acerca de quién es el Padre? San Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo, su Hijo, ¿no? Entonces, estaba con Dios, y el Verbo dice, era Dios. Entonces, Jesucristo es Dios. Y en el versículo de San Juan 1:14, un poquito más adelante, dice, y aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne, Cristo vino a la tierra, tomó forma de hombre para habitar como nosotros, ¿no? Y habitó entre nosotros y atestiguaron que era el Hijo de Dios, ¿no? Lleno de gracia y de verdad.
Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Se recuerdan en la encarnación de Cristo, nacimiento virginal de Cristo, es una doctrina fundamental de los cristianos evangélicos. Hermanos, si usted quiere profundizar sobre estos temas, dos doctrinas elementales en el cristianismo es nacimiento virginal de Cristo, ¿no? Y encarnación de Cristo. Son dos doctrinas que no debemos dejar de estudiar, ¿sí? Para hacer esta justamente refutación en cuanto a los sectarios, ¿no? Entonces, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Mm? Ahora, San Juan capítulo 13, versículo 3. Yo le hice un resumen, hermanos, para ir ganando tiempo. Me gustaría que compartiéramos los textos bíblicos como lo hace el pastor Jorge, pero no tengo yo este tiempo porque tengo alrededor de 15 doctrinas sectarias que tenemos que estudiar. Así que voy avanzando, ¿sí? Perfecto. San Juan capítulo 13, versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, ¿y hacia dónde iba? Hacia Dios. ¿Entiende? Entonces la doctrina trinitaria de la triunidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo toma relevancia, ¿no? Jesucristo es el Hijo, ¿no? Dice, había salido de Dios, pero ¿a dónde iba? ¿A dónde volvía? Hacia Dios. Qué lindo este pasaje, ¿no? Porque nos habla acerca de la esencia del verbo encarnado. Subráyelo en su Biblia, tiene que tener este texto muy clarito, presente en su Biblia. Entonces Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? Que salió del Padre, pero vuelve al Padre. Ahora, mire este texto. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Habla de un reinado que se le va a ser entregado al Hijo. Al Hijo. Él reinará, dice, por los siglos de los siglos. Entonces, no está hablando de Adán como padre, y menos acerca del concepto de su descendencia, ¿no? En carne, sino de la divinidad de Cristo. Ahora, hay un texto que nosotros tenemos que utilizar muy medular, que es Hechos capítulo 17, versículo 31. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, para quienes preguntaron. Hechos capítulo 17, versículo 31, y dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Por qué digo esto? Hermanos, que tiene que ser un texto estable, porque ellos tienen muchos conflictos con la resurrección. Más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, este texto tiene que estar presente para indicarles, el fundamento de nuestra fe. Y cómo ellos, aun cuando quieran decirte, sí, no, estamos en la misma, y a la misma vez, todo un solo Dios, un Dios único, verdadero, y te quieran llevar al Antiguo Testamento, nosotros tenemos que saber que, y aun cuando ellos se basen en revelaciones supuestas, ¿no? Y que para ellos el canon todavía sigue abierto, nosotros decimos que el canon bíblico está establecido, cerrado, y por lo tanto tenemos que fundamentarnos exclusivamente y únicamente en la Biblia, ¿no? Entonces,
tienen problemas con la resurrección de Jesucristo, y por supuesto que vamos a ver más adelante que si no existe resurrección, no existe cristianismo y no existe vida. ¿Eh? La fe del cristiano está fundamentada en la resurrección de Jesucristo y su muerte expiatoria, pero aún al tercer día Cristo resucitó y no permanece en su tumba. Eso diferencia de todo lo que es de las diferentes religiones. Amados en Cristo, tenemos que tener esta claridad, y si usted no tiene esta claridad, por supuesto, tiene que fundamentar su fe en la fe de Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces, hablamos acerca de este concepto. Dios es aquel que el Padre lo levantó de los muertos a Jesucristo. Y hoy permanece a la diestra de Dios el Padre, exaltado en su gloria eterna. Jesucristo, el Hijo de Dios. Bien, tercer punto. ¿Qué dicen ellos acerca de la expiación de Cristo? Cristo murió, se entregó. Ellos dicen que la expiación efectuada por Cristo resultó en la resurrección de los muertos y el restablecimiento de la vida. Esto dice el libro Mormón, ¿no? La expiación efectuada por Cristo resultó en la resurrección de los muertos y también hace que produzca el restablecimiento de la vida. Más tarde, posteriormente, ellos siguen agregando cosas. Lo llamaron la expiación de la sangre. ¿Y a qué refiere? Miren esto. Presten un poquito de atención a este concepto doctrinal. El sucesor de Smith, John, también dice: amará a sus hermanos a sí mismo cuando tuviere un pecado que no tiene expiación, salvo que sea derramada la sangre de ellos. Dice, esto es amar como a ti mismo. Si necesita ayuda, ayúdelo. Si quiere salvación y es necesario derramar sangre en tierra para que sea salvo, hágalo. Así se ama al género humano. A ver. Dar sangre por sangre. ¿Necesita ayuda? ¿Qué decíamos? ¿No? Vivo mal y no sé cómo resolver mi economía. Vienen y te ayudan. Es un evangelio de obras, pero el amar a uno mismo, de lo cual Jesús enseñó, no es esta la forma, ¿no? O sea, de decir que si necesita alcanzar salvación y uno tenga que poner su propia sangre por él mismo, ¿no? Hágalo, dice este supuesto teólogo mormón. De su vida por ellos, haciendo lo que tenga que hacer. Ahora, ¿quién da su vida por otro? Solamente Jesucristo pudo hacer ese sacrificio una vez y para siempre, ¿no? Y entendemos esto y miren que es una doctrina que engaña a muchos. Y ciertamente, hermanos, por supuesto, a ver, yo les estoy dando datos que surgen del libro Mormón. Ahora, cuando un prosélito llega a una congregación mormón, por lo primero que es atraído es por esa condición aplomada, equilibrada. Usted lo va a ver que van de dos en dos, hacen tarea, evangelizan, pasan hora con la persona y comienzan a trabajar sobre la persona, un concepto que para ellos es evangelismo, ¿no? Pero es un adoctrinamiento. Es un adoctrinamiento que no tiene la centralidad de Cristo. Entonces, vuelcan a las personas a llevarlos a las visiones. Y miren cuántos adeptos, dijimos que más de 16 millones en diferentes lugares del mundo.
Mire, yo he estado en Europa y tanto los testigos de Jehová como los mormones son una ramificación muy fuerte en toda Europa, pero mayormente aquí en América. Y los europeos, ellos filtran muchísimo todo lo que proviene de Estados Unidos. Cuando uno les habla acerca de doctrinas, ellos dicen, a ver, ¿de dónde viene? Si viene de Estados Unidos, no queremos saber nada. ¿Por qué? Porque han influenciado de tal manera, ¿no?, que han hecho estragos en este espacio. Y hermanos, nosotros también tenemos que aprender a filtrar, a chequear estas cuestiones, ¿no? Como decíamos en clases anteriores. Entonces, a ver, o sea, lo que están diciendo en este concepto doctrinal es que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no ha sido suficiente para librar de la condenación al pecador. Es necesario que hagas obras. Ahora, yo no puedo llegar a comprender, hermanos, cómo hay cristianos evangélicos que durante 15, 30, 40 años siguieron. Yo conozco personas de años de evangelio que se han vuelto al mormonismo. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque son personas precisas. No te imponen cuestiones, pero después vamos a ver que también hay otras situaciones, ¿no? Porque la salvación normalmente viene tramandada por un padre, por un hermano y así sucesivamente, o sea, ineficacia total en el sacrificio redentor de Cristo. Entonces, es importante mirar esto, ¿no? Ahora, ¿cómo refutamos la expiación de Cristo que ellos tienen un concepto total? Bueno, a ver. San Juan capítulo 5, versículo 28. Dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, presten atención, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo irán a una resurrección de condenación. Entonces, el acto de la expiación de Cristo es importante para estar en el lugar de salvación o de condenación. Ningún ser humano lo podrá librar de ese estado, de ese lugar. Romanos capítulo 5, versículo 11. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación, hermanos, no viene sino por el medio de la expiación de Cristo. Hemos sido reconciliados, Romanos 5, ¿no? ¿Verdad? El versículo 1 en adelante. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, siendo reconciliados por medio de la sangre preciosa de Jesucristo. Después, toco otro texto, Hebreos 9:26. Hebreos 9:26. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Hermanos, usted que está en Cristo, ¿no? Espero que cada uno haya alcanzado conocer esta verdad de Jesucristo, ¿no? No creo que entre medio de nosotros haya algún mormón, y si lo hay, arrepiéntase. Pero esta palabra dice, ¿no? Es necesario el sacrificio de Cristo para quitar el pecado. No hay otro que pueda librar el pecado sino Jesucristo. Ahora, Gálatas 3, versículo 11, y que por la ley, dice, ninguno se justifica para con Dios, y es evidente porque el justo por la fe vivirá.
Y así sucesivamente podemos citar, y tenemos muchos pasajes, ¿no? En cuanto a lo que decía John acerca de que debía entregar su vida en sangre para librar y salvarlo, mire, un solo texto basta suficiente como para considerar San Juan 3:16, que ya lo conocemos, ¿no? Pero también Génesis 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre de su sangre será derramada, porque a imagen de Dios, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y este pasaje habla acerca de que solamente por un hecho fortuito, ¿no? Pero no puede el hombre derramar sangre por otro, ¿no? ¿Por qué? Porque aún así está exigiendo la imagen del Dios que lo creó. ¿Mm? Aparte de eso, ¿quién cometería un sacrilegio, un suicidio de entregarse cuando la Biblia dice no matarás? ¿No? Entonces, vemos que son contradictorios en lo que exponen ante este hecho. Entonces, hermanos, tenemos mucho para hablar sobre este concepto. Ahora, la salvación. Vamos a mirar este último punto y dicen ellos, nadie que haya alcanzado la edad en la cual puede discernir entre el bien y el mal y haya oído el evangelio, o sea, el mormonismo, para ellos el evangelio es el mormonismo, puede ser salvo sin el bautismo. La pregunta es, ¿el bautismo salva o no salva? Para ellos, la función del bautismo tiene una esencia de salvación. Entonces, dice, a menos que haya escuchado el Evangelio de los mormones, dice, y se haya bautizado en el mormonismo, dice, ellos alcanzan salvación de esa forma. Por eso decíamos que no permiten que otro que haya sido bautizado en otra religión pertenezca y pueda alcanzar salvación. Ahora, la doctrina sectaria de la justificación por fe, ellos dicen, la justificación por fe, solo ha hecho que una mala influencia de los días primitivos del cristianismo. Entonces, tiran por tierra la doctrina de la justificación. Hablábamos de la doctrina de la redención, la expiación de Cristo, ¿no? Pero ahora vemos cómo desencadena una desvinculación aún también en el concepto de la doctrina de la justificación por medio de la fe. ¿Por qué? Porque dice que entre los primitivos cristianos produjo una mala influencia. Estamos en unos minutitos más. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. ¿Ve? Allí establece la fe como punto esencial. Ahora, en Hechos capítulo, el texto que quiero tocar es, allí yo les pasé varios, Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Asegura la justificación mediante la fe en Cristo Jesús nuestro Señor, ¿no? Ahora, mire lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 18. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Este texto puede ser aplicado para los mormones. ¿Saben por qué? Porque ellos tienen un evangelio de obras, al igual que los testigos de Jehová. ¿Entiende? Pero cuando les hablamos de fe, ¿en quién se sustentan? En una visión de un ángel Moroni que se les apareció.
en unas tablas de oro que fueron encontradas de un concepto de una traducción egipcia, ¿no? Entonces, el fundamento de su fe no tiene sustancia, no tienen sustancia, pero siguen ganando adeptos en el mundo y engañando a miles y miles de personas. Amados en Cristo, se nos fue rápido la hora y la próxima clase vamos a ver cómo ellos actúan en el bautismo por los muertos, ¿sí? Así que vamos a quedarnos aquí en esta noche y bueno, como siempre, espero que ustedes puedan compartir y aún también profundizar. Les dejo este material para que lo vayan estudiando. El Señor les bendiga, nos vemos en nuestra próxima clase. Bendiciones.